Libertad, ¿cómo están? Como siempre, es un placer, mi querido Pablito, estar contigo. Muchas gracias, Puma. Y más hoy que tenemos la oportunidad de estar en un museo, y que es un museo aquí en la ciudad de Irapuato, y que tenemos la temática, como siempre, de automóviles, que es maravilloso poder escucharte, y que nos cuentes las historias que hay detrás de todas las escalas, que pocas veces podemos ver también en esta ocasión, como en esta ocasión, escalas en un museo. Así es. Porque la verdad es que casi siempre se piensa que las escalas, si bien las colecciones, aunque sean muy grandes, siguen siendo como particulares y no es como de interés público, como lo pudiéramos pensar en un museo. Pero en esta ocasión nos damos cuenta que puede ser también de interés público. Así es. Fíjate que se logró hacer por esta vez esta simbiosis con el museo, porque como hablaba la otra vez, el principio del coleccionista pues es obtener, ¿verdad?, piezas, seleccionarlas, organizarlas, estudiarlas y mostrarlas. Y eso es precisamente parte de las actividades de un museo, su fin. Entonces, tenemos esa situación en común. Y por primera vez se nos dio la oportunidad de presentarnos en el Museo de la Ciudad, de mi ciudad, cual es un honor estar en las bellísimas instalaciones del Museo Salvador Almaraz, maestro de artes plásticas irapuatense, que lleva su nombre del museo, y nos permitieron estas salas para mostrar un poco, no el juguete nada más como el medio del juego o de crianza a los niños y de educación, porque era parte de una educación el tener juguetes de los niños. También el juguete nos ha mostrado por épocas, pues las épocas de los vaqueros y los indios, de las guerras, ¿verdad?, los juguetes bélicos y todo, porque nos ha ido acompañando a través de la evolución de la humanidad. Entonces, el juguete también es historia. Y se convierte en arte, ¿no? Al final de cuentas, por eso creo que es tan importante que esté en un museo, sí, porque se convierte en una pieza de arte, ya no nada más en un coleccionable que va adquiriendo cada vez más valor, sino en una pieza de arte. O sea, sí, vamos a tener la oportunidad ahorita de ver, porque todavía no sé qué tanto nos has traído, o qué tanto has traído más bien a este museo, pero son piezas de arte, muchas de las que tienes. Sí, muchas de ellas son. Y a mí me encantó el título. Sí, fue, fíjate, que una aportación muy atinada de la directora del museo, que es la señorita licenciada Karina Juárez. Fue la que sugirió este título, que a mí me encantó. Digo, ellos saben más de todo esto y gran parte, tanto de los empleados de aquí del museo como de la directora, pues fue básica para esto. Nos ayudó muchísimo en esta tarea, que aunque parece sencilla, pues sí, se llevó un buen rato. Y así se llama Sueños de mi niñez. Automáticamente el juguete nos lleva a esa época. No importa la edad que tengas, cuando hablamos de juguete, claro, te vas a acordar de los tuyos. 100%. Y no nada más, es muy importante, no nada más en la edad de la infancia. Todos seguimos siendo niños en algún momento y sí, seguimos teniendo juguetes. Y unos más. Cambia de repente un poco nada más el tipo de juguetes que vamos adquiriendo, pero hay algunos que tienen la posibilidad de seguir coleccionando desde los que eran sus inicios de niños, ¿no? O antes. Como es el caso de aquellos que heredaron el carrito del papá y que sigue en la colección. Es padrísimo. Bueno, me gustaría que empezáramos. Cuéntame, antes de poder ver los vehículos, ¿cómo fue el área? ¿Cuáles son las áreas que te dejaron a ti? Porque tengo entendido que fueron varios amigos los que hicieron todo lo que vamos a ver. Nos vamos a enfocar más, si así me lo permites, en lo que tú nos vas a poder explicar. Claro. Y bueno, le daremos una paseadita a todo. Sí, vale la pena ver todo es muy valioso. Sí, con todo gusto. De hecho, la muestra está iniciando precisamente con autos históricos. No, somos 5 los que exhibimos aquí. Tú sabes que tenemos un grupo aquí de coleccionistas que nos reunimos cada semana y tenemos una cena cada mes, cada 2 meses y platicamos de nuestro tema, que es el coleccionismo mayormente de autos a escala e historia. Entonces, con esta invitación que recibimos, pues nos tuvimos que dividir los temas, porque pues, abarcamos de varias cosas, hay que Fórmula 1, que rallies, que históricos, en fin. Entonces a mí me dieron la tarea de, como lo mío es mucho la historia y lo que son películas, series y caricaturas,
me dieron esos dos temas, Doctor Valente Guerrero, un tema que tiene muy, muy bien desarrollado, es la historia de Juan Manuel Fangio. Que por cierto murió aquí en Guanajuato, tenemos que decirlo. Tiene por ahí un accidente grave en Silao y quedó su coche. Ese ¿no? es Felice Boneto, que era su coequipero. Cierto. Fue su coequipero, que si gustas un día hablamos de eso. Eso sería interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Y la gente de Silao va a estar encantada. Sí, eso es algo que nos vimos distinguidos. Pero todo lo que vino después. Pero los dos corrían con horario. No, traían un Lancia. Un Lancia. En aquella ocasión corrieron en la Panamericana un Lancia y venían punteando y en un vado el auto pierde el control y se fue a estrellar contra un balcón que hasta el día de hoy ahí está, y están las placas que se han puesto tanto de la embajada como de la Federación de Automovilismo, todos han puesto una placa conmemorativa ahí para explicar el suceso en nuestra gloriosa carrera panamericana. Entonces, ahí está la muestra de Fangio. Algunos vehículos fueron traídos desde Balcarce, que es la ciudad y la casa de Juan Manuel Fangio. El doctor ha ido varias veces ahí a la casa de Fangio y al museo y al restaurante, porque hay un restaurante ahí muy interesante. Tiene también la historia de los hermanos Rodríguez, de ambos, que podemos ver. Cabe hacer la aclaración de que nos vimos limitados, desgraciadamente. El coleccionismo de autos pues, necesita de unas vitrinas diferentes. Nos tuvimos que atener a lo que había en el museo, que nos ofrecieron amablemente, y mayormente pues, fue la escala 1.43, ¿verdad? Y alguno de 1.24, pero todo lo de 1.18 todo tuvo que quedar fuera. Entonces eso requirió de que nos esmeráramos bastante en ver qué es lo que íbamos a mostrar. En esta sala es lo que tenemos, esos 3 temas, y 4 con lo de películas y cine. Y en la otra tenemos Volkswagen, combis, realismo internacional y Ferrari. Una muestra de Ferrari muy interesante también, que muestra ahí el ingeniero Alberto Galvez, muestra de Volkswagen y combi, Ignacio Herrera, el ingeniero Ignacio Herrera muestra lo del realismo, y Maximiliano Audelo lo de Ferrari. Soy tan serios cuando dices los nombres completos. Sí, yo me la creo. Y con apellidos está, cabrón. Bueno, nosotros Nacho Beto. Sí, pero suena impresionante. Vamos a empezar, si te parece. Sí, con todo gusto. Y esta es la primera vitrina que tienes tú. Así es. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que debo de ver? ¿Qué es lo que hay acá arriba? Sí, aquí tratamos de mostrar un poco la temática. Vemos aquí la coronación de la Reina Isabel, que todos sabemos que en 1953 fue su coronación. El Papa Paulo VI, perdón. Este es John Glenn, el astronauta, en su Friendship 7, que fue el primer americano que le dio vuelta a la órbita terrestre, allá en 1962. Y este tema que a mí me apasiona mucho, que es el padre Alberto Hurtado, el cual aquí está su camioneta. Esta está la foto allá en Santiago de Chile, aquí está su camioneta, aquí está su foto y su oración. Esta camioneta, modelo 46, aún existe. En su fecha de aniversario la sacan, ¿verdad? Llena de flores, y atraviesan por la calle de Santiago aventando flores y toda la gente que él ayudó. Y esto se me hace, su historia, que la pueden buscar, es interesantísima. Es un santo relativamente reciente que fue beatificado por Juan Pablo II y canonizado por Benedicto, o sea, muy rápido. Claro. Entonces es un padre que lo tiene un santo para causas muy, muy difíciles, sobre todo de salud. Y pues bueno, tenemos la camioneta de un santo. Cuéntanos un poquito, ¿esa de dónde sale? Híjole, tiene una historia maravillosa. Esta colección es tuya, ya nos habías platicado en algún momento de ese vehículo, pero tiene una historia muy, muy impresionante. Tiene una historia de amor y de cariño y de amistad muy bonita. A mí siempre me encanta platicarla. Brevemente les voy a decirte, yo viví muchos años en Tijuana y tenía a mi compañero allá de trabajo, un buen amigo también, Ignacio Sarabia, y su hija se casó con un joven, Cristian Rojas, allá en Santiago de Chile, hasta la fecha ya vive. Vinieron ellos aquí a visitarme, pues por esa amistad que de tantos años con su papá, y en una ocasión vino su suegro.
los papás de Cristian Rojas, vinieron, su papá y su mamá, de Chile. Fue un viaje muy padre, gente maravillosa, súper sencilla, noble, muy grata. La cosa que hasta ese momento supe es que el señor venía con cáncer ya en último grado. El señor tenía ya un pronóstico de vida de meses, pero él no lo sabía. Entonces llegaron a la casa y los tuve de huéspedes. Traté de convivir lo más que pude con ellos y se fue. Quedó muy agradecido, vio la colección de autos y lo que me apasionaba. Me regaló por ahí, él trabajaba en una cervecería, la fábrica de cerveza Estrella Blanca, me acuerdo, me trajo una gorra y llaveros y un chorro de cosas de su empresa, que ya se había jubilado. Entonces agarra y cuando ya estuvo enfermo, le llevan la camioneta a su lecho de muerte, con la oración, en su caja. Entonces cuando le iban a sacar, él dijo, no la saques, llévasela a Pablo para su colección. Falleció el señor, y tiempo después me habló su esposa que si podía venir. Claro que sí, yo no sabía el motivo. Pues dije, vino con su hermana y vino a traerme esa camioneta que su esposo le dijo que me la trajera en su caja. Entonces, para mí esa camioneta me recuerda ese gesto enorme con estas personas, y eso me llevó a involucrarme a leer un poco esto, y pues ya vi la historia de este padre, y maravilloso, maravilloso. Y como coleccionista, bueno, pues tener el vehículo de un santo, pues no es muy común, ¿verdad? A santos hay muchos, pero pues ya por los años que llevan, pues nunca pudo haber existido esto. Eso es en el primer plano. Los demás, bueno, aquí podemos ver, por eso tenía la foto de Papa Paulo VI. Aquí está su vehículo, ¿verdad? Un Mercedes 600, modelo 70, hermoso, con sus escudos y banderines del Vaticano. Y por acá tenemos el Mercedes 330 del Papa Juan XXIII, llamado el Papa Bueno. Un carrazo también con sus escudos y banderines del Vaticano. Pablito, ¿qué tan difícil es encontrar una pieza como esta que estamos viendo ahorita? Sí, es bastante difícil. Que está tan elaborada y en esa escala, porque efectivamente hablábamos ahorita en un principio de las escalas, y hay escalas que, vamos, por el tamaño es más fácil de que sean tan elaboradas, sí. Y también a veces hasta más fácil es conseguir que cosas como esta la que estamos viendo ahorita. Sí, sí es sumamente difícil poder obtener esto, porque intervienen varias cosas. Por lo regular el coleccionista busca el auto, ¿verdad? Sobre todo los de carrera, históricos y demás, o de los programas, o de los que llegó a ver en la calle. Pero ya en algo tan específico, y sobre todo tratándose, por ejemplo, que de un papa o cosas por el estilo, es un poco más difícil, y sus elaboraciones, por lo mismo, son fabricaciones muy limitadas. Entonces se agotan y se acabó. Si ahorita se perdieran estos dos vehículos, difícilmente podría volverlos a obtener. Sí, es bastante. ¿Qué más tenemos? Esa carroza que estamos viendo tirada por sí, caballos. Este carruaje tiene una historia muy, muy curiosa. Si recordamos y ya es que una vez lo habíamos platicado, en 1952 que fallece Jorge VI, el rey, en línea de sucesión era su hija, Isabel. Entonces, lo que después conocimos como Matchbox, apenas iniciaba labores, y pues hicieron este carruaje que fue hecho para la coronación, se vendió en Londres, y tenía una cosa que lo hizo muy singular. Si tú ves en el libro, que por ahí tengo de la historia de Matchbox, te habla que este carruaje tenía un error. Este error fue que en la coronación la reina tenía que ir sola, pero por equivocación ellos pusieron una figura masculina a su lado. Unos dicen que era su padre Juan VI, otros no, pues que era su esposo Felipe, pero la cosa es que los tuvieron que recoger y cortarlo para ya no volverlo a fundir. Recordemos que de 1950 al 53 estaba la guerra de Corea, entonces estar consiguiendo metales era muy difícil. Entonces hacen esa acción de cortarlo, y si tú lo ves, si lo pudiéramos voltear, vas a ver las piernas de la rodilla a los zapatos de la figura masculina al lado de
de la reina El error. Isabel, el error. Y así está en los libros. Este está, incluso si lo ves, está roto. Está completo, pero roto. Tiene muchos años. Pero es que la aleación era muy mala por la falta de metales que te decía. Entonces esto les llaman de azúcar, porque se rompe muy fácil el metal. Y por lo tanto es más difícil de conseguir esta pieza. Sumamente difícil. A mí, casualmente, yo sabía de esta historia porque la había leído, la había visto en algunos documentales, pero nunca soñé de llegar a tenerla. Curiosamente, en unas minas aquí entre Zacatecas y San Luis Potosí, había minas alemanas, inglesas y demás. Me imagino que alguien se la trajo y ahí terminó. Y ahí fue donde me la vendieron. Y como decías hace ratito, una carreta inglesa, porque si la voltean nada más dice abajo, hecha en Inglaterra. Pero no dice Matchbox, nada, todavía, porque todavía no existía como marca. Tal. Entonces ese es el valor de esta. Aquí traté de hacer una breve historia de eso. Después, aquí tenemos esta conmemorativa a su 40 aniversario. Ella cumple su 40 aniversario de haber tomado el trono en 1993 y vemos que Matchbox hace esta recreación. Esto, pues bueno, ya de 1993 a ahorita, pues ya tiene 30 años. Está en su caja, nunca se ha abierto, está para conmemorar el aniversario 40 de su coronación de la reina. Volvemos a ver que una marca, Matchbox, de juguetes, hizo algo histórico, porque nunca se han apartado de eso todavía. Tan es así que podemos ver, traje aquí algo que está desde 1998, es John Glenn, que es el astronauta que vemos aquí, cómo está su cápsula, la Friendship 7, ahí está en su traje plateado, al lado está de traje porque fue después senador 4 veces por su estado, Ohio, fue el primero y único nativo de ahí que ha logrado eso, por su trabajo tan bueno y tan apegado a la legalidad. Y 36 años después vuelve a ser llamado, ya tenía 77 años de edad, a una misión en Discovery en 1998, y al día de hoy sigue siendo el astronauta de más edad que ha salido al espacio. Y lo vuelve a hacer ahora Hot Wheels de Mattel. Realmente, si tú lo ves, esto difícilmente lo compraría un niño, ¿no? Porque claro, no era para jugar. Realmente, si no sabes la historia y todo, pues, difícilmente vas a querer tener eso. Yo lo compré en aquel año porque dije, es parte de una historia. Y lo está haciendo un juguetero. Entonces, pues ahí se ha conservado para seguir platicando de... ¿Cómo cuántos años tiene esa pieza? Del 98 para acá. Precisamente en su último vuelo, que fue en 1998, para acá pues ya tenemos 25 años. Tiene 25 años ese juguete. A mí más de una ocasión me han preguntado de repente, cuando hablamos de coleccionismo, ¿qué tan caro pueden llegar a ser? Y bueno, yo decía que es exactamente igual que cualquier coleccionable. Sí. Va a depender del estado, va a depender de si, como en este caso, si está en su caja, sí, como en el caso del carruaje que aquí estamos viendo, sí, bueno, pues va a depender también de qué tanto conocías del tema para poderlo haber rescatado. Porque conocías del tema. Si no, posiblemente no lo estuviéramos viendo ahorita si no hubiese alguien como tú que lo hubiese rescatado. Pero el valor es calculable aún. Sí, fíjate que hay libros para coleccionistas que fija más o menos el valor precisamente por la cantidad de juguetes que se emitieron, cuántos existen en la actualidad, el estado en el que se encuentran. Entonces, aún esta carreta, como está completa, carruaje, perdón, que está completo, aunque esté roto, pues tiene un valor, tasado en dólares. Y ahí están. Bastante bueno, me imagino. Pues algo, más o menos. Oye, esta es la primera. ¿Podemos ir con la segunda? Sí, con todo gusto. Aquí también tenemos un tema muy, muy complejo. Vamos de izquierda a derecha. Si quieres por fotos igual. Bueno, veamos fotos. Podemos ver aquí. Esta foto es muy interesante. Si vemos el inicio de Volkswagen, que fue una creación de Ferdinand Porsche, que aquí está, se le está mostrando una automaqueta a Hitler,
precisamente, que era el que estaba interesado en crear este famoso auto del pueblo. El auto del pueblo. Esa foto, pues causa mucho polémica, pero a mi manera de ver y de entender, si algo sucedió, sucedió. O sea, independientemente de lo que pienses y todo, pues no podemos borrar que ese fue el origen del querido Volkswagen Sedán. Y ahí está plasmado, ¿no? Digo, es una foto que digo por temas polémica. Acá podemos ver a John F. Kennedy con su esposa en su gira, precisamente minutos antes, en Dallas, Texas. Él estaba haciendo campaña para su reelección y en su paso en Texas, en Dallas, pues fue cuando sufrió su atentado. Esta es una foto antes de llegar a la calle Elm Street, que fue donde perdió la vida. Acá tenemos pues Al Capone, ¿verdad? Y su famoso Cadillac, que ahorita lo vamos a ver acá. Blindado, una ¿no? Historia, era un auto blindado. Blindado, ya lo platicaremos ahorita. Pesa varias toneladas el vehículo, pero tiene una historia con la presidencia de Estados Unidos, que muchos no recuerdan. Y el desembarco en Normandía, ¿verdad? El famoso Jeep Willys, que fue un vehículo que le dio un giro muy ágil a la guerra, dado que era un vehículo casi indestructible y que podía hacer avanzar tropas y equipo y todo muy rápido. Entonces, por lo mismo, escribió una parte muy importante de la historia de la Segunda Guerra Mundial por parte de los americanos. Y entonces, ¿Con cuál quieres empezar abajo? Empezamos como nos enseñaron en la escuela, de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Excelente. Aquí podemos ver Mercedes-Benz 770 con la figura de Hitler y su chofer, que pocas veces sale al tema, de Heinrich Kemper. Él fue su chofer desde 1934. Nunca permitió Hitler que otro tipo manejara sus coches. Era su chofer de confianza y de ahí estuvo hasta el último de sus días. Si recordamos, según la historia, también polémica, de que muere en abril de 1945 y que se disparó y que sabemos que le hicieron una fosa, le echaron gasolina y prendieron a él y a Eva Braun, su esposa. Bueno, ¿saben quién puso la gasolina? Su chofer. Heinrich Kemper. O sea, desde el 34 hasta abril del 45 fue su empleado directo, de confianza, y aquí lo podemos ver. Y casi nadie habla de su chofer, pero fue único, y lo podemos ver en muchos autos. Por ahí hay una foto de Henry en un auto Unión, que no sé si era de él, o también sería en sus servicios de chofer, pero bueno, esa es la historia de ese coche. Acá tenemos pues, a nuestro famosísimo Rommel en su Mercedes, en la campaña del norte de África, que es donde gana su apodo del zorro del desierto. Si vemos las puertas de su limusina, ¿verdad? Ahí dice African Corps, y esta fue de las acciones que se hicieron en las batallas del norte de África, ¿verdad? Con su traje, con shorts, que era por el clima, que era el oficial de esas batallas. Después aquí tenemos este Cadillac de Al Capone. Es un Cadillac del 28. Podemos ver ahí su maletín, su Feodora, el sombrero blanco que él usaba, y una Thompson 45. Este vehículo era blindado, lo mandó a hacer blindado el tipo. Si vemos en las ventanas, que eran de un grosor bastante considerable, tiene un hoyito. Era precisamente para sacar ahí el arma. El medallón se abate, se abre rápidamente, también era para repeler algún ataque por atrás. Hay que recordar que Al Capone, a pesar de todos los crímenes y extorsiones y criminalidad que estuvo envuelto y que él directamente había hecho, nunca lo pudieron agarrar, la policía. Quien lo agarró fue Elliot Ness, con su famoso grupo de los Intocables, pero era agente del Tesoro. No era del FBI, era un agente del Tesoro, o sea, a él lo agarraron por evasión fiscal. Entonces, creo que esa es una moraleja también muy curiosa, porque toda la policía no pudo atraparlo
pero de los impuestos no se salvó y fue lo que lo llevó a la cárcel. Entonces todos sus bienes y todo pues fueron el Departamento de Tesoro, que venía siendo Hacienda para nosotros, incauta. También muy temida, ¿no? Sí, incautó todo y Estados Unidos estaba atravesando por una etapa muy difícil económica. Había sido terminó la Primera Guerra Mundial, vino la bolsa, fueron años muy, muy difíciles económicos. Entonces, no había un auto para el presidente, ni había el presupuesto para ello. Y entonces le dijo, oiga, pues tenemos en bodega pues, el Cadillac, ¿verdad? Y está en perfecto estado. Entonces, se lo dieron para uso presidencial el Cadillac, pero en el Congreso pues hubo gente que no estuvo de acuerdo, que pues era un vehículo que se había pagado con sangre y extorsiones y demás, y lo tuvo que devolver, pero lo usó un poquito, ¿verdad? Y era blindado y todo, y esa es la historia de esto, que finalmente ese auto de Al Capone pues lo traía el presidente después. No está tan mal que usen los Camaros aquí de policía. Bueno. Ya estamos acostumbrados en la historia. Pues sí, ya están ahí, ¿verdad? Es de otro Mercedes, es un G4 que era un 6x6. Y aquí volvemos a ver a Kempa, Henrik, el chofer de Hitler de Stata, y atrás están sus 4 generales. Eso es muy, muy difícil de encontrar. Este vehículo, su chofer tuvo que aprender a manejar diferentes tipos de vehículos, incluso estos de 6x6. ¿No? Es un G4 impresionante, pero esa es en una escala 1.64. Todavía más raro. Sí. Y con unos detalles increíbles. Increíbles. Si pudiéramos ver, incluso traen sus banderines en las mangas, traen el uniforme completo. Pues este carrito ganó un primer lugar de modelismo en Puebla hace años. Después acá tenemos, pues, lo que platicábamos de John F. Kennedy, su asesinato, por minutos antes de su asesinato. Aquí va el gobernador de Texas y, bueno, todos sus acompañantes. Y pues ya sabemos la historia de 1963, que fue ultimado. Ahí a mí me gustaría que me contaras, porque este vehículo es muy célebre, digo, lamentablemente, pero yo es la primera vez que lo veo con todos los ocupantes completo. Sí. Regularmente lo había visto sin ocupantes. Sin ocupantes, sí. Y en alguna ocasión llegué a ver alguno con él en los brazos de su esposa después de ser atentado. Pero nunca había visto así como está en esta ocasión. ¿Qué tan especial es este modelo o por qué está así? Sí, bueno, fue precisamente hecho para un aniversario de su atentado. Y pues se hizo una cantidad muy limitada para recordar ese hecho. Al día de hoy sigue siendo uno de los presidentes más queridos en una etapa de Estados Unidos donde todavía existía esa veneración a sus dirigentes. Le tocó una etapa también muy difícil de gobernar en su país. Entonces, pues, al día de hoy, digo, tú vas a Denver, ahí al centro, a Elm Street, que es donde está esto, y está el Museo del Sexto Piso, que es donde disparó Lee Oswald, y está tachado ahí permanentemente, hay una cruz en donde fue el disparo, donde iba el vehículo, y diariamente va muchísima gente a visitar de todas partes del mundo. Entonces es la historia de este vehículo. Este otro, pues es el Jeep Willys, lo que hablábamos del desembarco en Normandía. Si tú ves este vehículo, abajo trae un número. Si tú checas el número, puedes tú checar los vehículos que fueron en el desembarco y ahí está enlistado. Podemos ver. Es una réplica real de un vehículo que existió y que estuvo en ese movimiento, en 1944, que es donde ya comienza ahora sí la liberación de Europa. Fue lo que marcó el inicio, el 6 de junio de 1944, y pues fue una fecha sumamente importante. Y después tenemos aquí al lado estos vehículos, que vemos la figura de Adolf Hitler, ¿verdad? Que es el 28 de mayo de 1938, cuando le están presentando los primeros 3 vehículos de su planta de Wolfsburg, ¿verdad? Una ceremonia y ahí está. Todos en negro. Y son los 3 estilos. Sí. El coupé, el sedán, que nosotros todos conocimos, sí. Un sedán.
el convertible que estamos viendo ahorita aquí y el que tenía Ragtop. Ragtop, que es esta especie como de convertible solamente en el techo, que era un quemacocos de lona. Que traía una lona. Que todos se quejaban que de todas maneras se metía agua, pero bueno, ya quisiéramos tener uno. No, claro. ¿Verdad? Están tan buscados. Pero eso fue el inicio de este maravilloso vehículo. Muy, muy célebre. Y bueno, eso es en cuanto a autos históricos, de esta manera. Tenemos los de cine y televisión, o nos vamos directamente. Cine y televisión, tú me dices por dónde empezamos. Tenemos acá. Yo creo que esto es muy de la edad de gente ya de mayores de 40. Man. Fíjate que cuando estuvimos montando esto, varias de las gentes que están aquí, las secretarias y todo, pues es gente joven, y les hablaba de Starsky y Hutch, y pues decían, ¿y eso qué es, no? La familia Monster. Pero que era una maravilla para todos los de nuestra edad. Sí, por eso te digo. Pero si tú les hablas a los... no saben quién es. Aparte, el célebre Gran Torino que sí, todos es un super vehículo y con esas líneas tan llamativas en aquella época, pero bueno. Yo recuerdo que había muchos que tenían Dusters y todo. Sí. Los pintaban así, digo, porque claro, como no había... porque era lo más cercano que podías tener en México. Era lo más cercano y era una serie que tuvo mucho éxito. Y pues la familia Monster era ahí lo estamos viendo. De George Barris, famoso, que construyó estos vehículos, tanto como el Batimóvil, como el carro de los Monster. Pues era un creador ahí en California de estos vehículos para películas y demás. Y pues todos lo... Que sigue teniendo un museo, ¿no? Y tiene por ahí exposición y varias cosas. Y hay mucha gente que ha tomado estas formas precisamente para hacer hot rods y para hacer vehículos de este estilo. El Batimóvil, digo, famosísimo. Y atrás tienes a Herbie. Sí, a Herbie, el primero, porque hay que recordar que hay varias películas y se fueron modificando los vehículos conforme fueron pasando los años para cada una de las versiones. Aquel es el primero de la primera película. ¿Esta escala qué es? Es 1:18. Aquí podemos ver, hasta los detalles del interior, volante, tablero, del Batimóvil, por ejemplo. Los escapes que tenía, recuerdo que tenía turbina. Sí, y se encendía. Se metía en una cueva. Sí, era una cueva famosa. Era una maravilla. Entonces, es lo que decía hace rato, a estos vehículos es más fácil ver, por ejemplo, aquí estamos viendo carburador por carburador. Sí. Y se puede notar, nos cuesta un poquito de trabajo por el vidrio, pero se puede notar todos los detalles. Sí. ¿Qué es más difícil conseguir, Pablito? Uno como este que estamos viendo en pantalla, como estas 4 escalas, que es la misma, pero a final de cuentas es un tamaño, pues de alguna manera mucho más fácil de encontrar. Sí. ¿Esto o más pequeños? Fíjate que lo que sucede es que en Estados Unidos están más acostumbrados a unas escalas grandes. En Europa no, en Europa utilizan mucho el 1:43, que son esas escalas chicas. Entonces, dependiendo lo que esté uno buscando, es la escala donde empieza uno a buscar. Por ejemplo, en mi caso, si estoy buscando en específico algún vehículo que sea de la cultura americana, lo voy a encontrar en escalas grandes. Y si lo quiero en alguna situación europea, va a ser en escala 1:43 o menores incluso. ¿Pasamos al último de los tuyos? Sí, cómo no. Están aquí, bueno, quisimos hacer también un poquito de caricaturas, ¿no? Caricaturas, que ahí vemos a los Picapiedra con Dino y todos. Y pues no podía faltar Walt Disney, ¿verdad? Definitivamente. Mimi. ¿Es posible todavía encontrar algo así? ¿O también ya no lo hay? Fíjate que es un poco difícil. Por ejemplo, alguien que hace mucho esto es precisamente Walt Disney. Lo hace para sus parques. Ahí consiguen muchas de las piezas, pero las van sacando por ediciones. Entonces, hay una edición para el 2020, hay otra para 2021. Entonces, sí es más difícil encontrar los de ediciones pasadas. Excelente. Pero hay. Y vale la pena porque son las autorizadas y son por lo regular las que están de mejor hechura. De todo esto que estamos viendo aquí, Pablito, antes de hacer una pausa y continuar con lo demás,
Hey. Que ahí estamos grabando a la güerita haciendo malabares para que no se nos apague la luz. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención? ¿Cuál es tu pieza que tú dijeras, esta es para mí la más importante de todo lo que hemos visto? Porque nos has enseñado muchísima historia. Digo, es padrísimo platicar contigo principalmente por la historia, pero ¿cuál sería tu consentida de las piezas? Bueno, es difícil porque es como cuando te preguntan a cuál hijo quieres. ¿A cuál hijo quieres? Me queda claro. Sé que es una pregunta muy difícil, pero de lo que tienes aquí... A mí la historia me maravilla y todo me cautiva, pero creo que una pieza que conjuga varias cosas fue la que vimos del Padre Hurtado, por su historia tanto personal como la historia de este sacerdote y todo eso. Es un auto que a mí tiene, siempre que lo veo con mucho cariño. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles de encontrar, ¿no? Sí. Porque, digo, no quiero que suene mal, pero no es alguien como Hitler que sí, mundialmente se conoce, o como decías tú ahorita de Walt Disney, que se siguen haciendo reproducciones, sí, y que no lo sino es algo que es cierto, mucho más complicado poder encontrar. Es muy específico. Por la personalidad que es, por el lugar en donde está, y que tenga una pieza como esa. Y que además, que aún siendo santo, pues es casi un santo local. Claro. ¿No? Porque, pues no aquí... Sí, no lo habíamos... Cuando están montando, hay gente que viene avesada en la religión y no lo había escuchado, ¿no? Entonces, creo que sí, esa pieza me gana. Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. ¿Sale? Sale. Gracias. Mira, y aquí tenemos la otra vitrina, que también tiene algo de televisión y películas y demás. Entonces tenemos a Harry Potter con su Ford Anglia, su modelo 62, que hizo mucho furor en la película, y aquí están las figuras. Mr. Bean, ¿verdad? Con su Mini Cooper, y tiene, si te fijas, la chapa que le puso con candado de puerta, de reja, en la puerta. Si no, pues, pudiera ser cualquier Mini, pero está la chapa. Han de recordar en la escena que la cierra y pone un candado, ¿no? Ahí la tiene en la puerta. Claro. Puerta derecha. Tenemos el auto del avispón verde. Este es el primero. Que ese es rarísimo. Este es muy raro. Este lo hizo Corgi inglés, porque después ya hubo otras reproducciones y demás. Su valor radica en que fue una edición que se hizo allá en los 60s y viene con su famosísima figura de Kato, que era el chofer, y era nada menos que Bruce Lee, que de hecho yo veía por Bruce Lee, veía esa serie, y ya en segundo lugar por el auto. Carrazo es un Chrysler Imperial, si mal no recuerdo, y Kato era fenomenal. Todos, yo creo, recordábamos esa serie por las escenas que hacía Kato, ¿no? Que era Bruce Lee en la época que era un furor. Tenemos ahí el Aston Martin de la película de El siniestro Doctor No, que era con Sean Connery. Es un DB5, un Aston Martin DB5, y si vemos, cambia el número de placas, trae su barrera para los choques, trae las ametralladoras en los cuartos delanteros, se alcanzan a ver, y en los rines del lado derecho se salen, ¿verdad?, las barras que destruían los vehículos. Ese auto, aparte, tiene las vestiduras de piel, legítimamente de piel. Es una pieza muy, muy bonita. ¿Quién arma esa pieza? Ese es una fábrica que hace juguetes para colecciones, pero de adultos ya, y se hacen bajo suscripción, que se llama Danbury Mint. Esa pieza debe tener por lo menos conmigo más de 30 años, 35 años yo creo. Pero hace unas piezas sumamente especiales. Y tan es así que te digo, si lo pudiéramos abrir, lástima que está aquí en la vitrina, pero tiene su asiento eyector y el interior bastante detallado con su radar y todo de la película, y los asientos son de piel, color gris. Es un carrazazo. Pues tenemos al lado el Mustang 390 GT de 1968 con la figura de Steve McQueen de la película Bullitt, que al día de hoy sigue siendo la película de persecución
número uno. En el mundo no la han desbancado, es la mejor persecución. Que lo perseguía un Charger negro. Y que Mustang ha seguido sacando también el modelo, a final de cuentas. Sí. Digo, lo sacaron en los 90, lo sacaron en los 2000, sí. Creo que 2010 por ahí volvió a salir otra versión del Bullitt. Del Bullitt. Sí, y fíjate que es curioso, yo presente en esta última vez que salió esa edición, fui a verlo a la agencia, porque son ediciones muy limitadas, y así lo anuncian como Bullitt, pero curiosamente nadie sabía de la película. Y a mí se me hace increíble que estuvieran comprando, oyendo a ver el vehículo sin haber visto la película. Es un película, no sé si todavía se puede conseguir, yo creo que sí. Y está Steve McQueen, que también como anécdota, él no dejaba que los dobles hicieran esas escenas. Él hizo todas las escenas de peligro en sus películas. Y acá tenemos, pues, del Padrino, el Cadillac, y podemos ver que adentro está precisamente Marlon Brando. Vean este Cadillac modelo 40, lo podemos ver ahí atrás, con su puro, y un auto bastante pesado, de acero, si tú puedes ver ahí las bisagras, como vienen, muy, muy pesado. El vehículo, me imagino que el original es una pieza sumamente pesada. Y pues su guardia, vestido ad hoc de la época. Y aquí tenemos un Willys. Esta es una recreación de la película, de serie de dibujos animados en su Jeep Willys, del Gordo y el Flaco, ¿verdad? Que se hicieron allá en los años del 66 al 67. Salió esta serie de caricaturas. Son ellos caricaturizados en uno de los programas donde venían en un Jeep de guerra. ¡Qué maravilla! Fíjate que ahorita viendo precisamente los detalles del Aston, sí. De este lado se alcanzan a apreciar todavía más los interiores efectivamente de piel. Sí. Sí, Dan Burimint hace unas piezas increíbles, numeradas, de muy poca edición, y ellos te mandan a avisar, ¿verdad? Vamos a sacar este vehículo dentro de 3 meses, ¿le interesa? Si tú contestas afirmativamente, te anotan, empiezas a pagar mensualmente y ya un día te llega con su título de propiedad. Ese título, si yo lo vendo, lo firmo, lo mandas a la fábrica, el comprador, y se lo mandan el título a la vuelta, ¿verdad? Con un cargo, pero ya es su nombre. El título viene a mi nombre desde fábrica. Entonces esa garantía tiene y ese servicio, esa empresa. Pero hacen muchas cosas, ¿eh? Hacen, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo una edición de princesas y te mandan todas las princesas, que la de Bélgica, que la de España, todas en tamaño como de Barbie, con su traje de princesa y todo, y su placa, ¿verdad? Igual funciona de esa manera, cada 3 meses te mandan una. Excelente. Mi mamá le compró unos muñecos que eran niños de las tribus nativas de Estados Unidos, entonces que los apaches, que los cherokees, que todo, en un niño de unos 30 centímetros, con el traje tradicional de ellos, hecho a mano, de piel y demás, con sus plumas y todas sus tradiciones, muy bonitos, muy, muy bonitos. Eso se da aburrimiento, muchos para coleccionistas adultos. Pablito, con esto acabamos, lo que es tuyo de cine. Sí. ¿Por dónde quieres empezar? Pues si gustas empezamos con Fangio, okay. Y con Hermano Rodríguez y seguimos. 2. Bueno, aquí tenemos una parte de la colección del doctor Valente Guerrero, que la tiene bastante amplia su colección de Juan Manuel Fangio. Hay que recordar que Juan Manuel Fangio, un argentino, que fue 5 veces campeón del mundo y con diferentes marcas. O sea, él corrió para Maserati, para Ferrari, para Alfa Romeo. O sea, el carro que le pusieras, él ganaba. Corrió en la Panamericana. Entre todas las carreras de la Panamericana, era un fenómeno el tipo, la verdad. Y dicen que como persona era una persona sumamente amable y educada. El Chueco de Balcarce, porque le decían Balcarce, es la seudad donde él nació, allá en Argentina. Y pues su historia es grandísima porque corrió de todo el señor. Mercedes,
De hecho, era distribuidor de Mercedes en Argentina, ya cuando se retiró. Y aquí podemos ver varios de sus vehículos, que fueron gloriosos, y su figura acá. Y así como lo vemos, así corrían, con una camiseta, unos pantalones normales de diario y zapatos cómodos, y ya. Un medio casco y sus gafas para el viento. Pero podemos ver todos sus Ferraris, sus Alfa Romeo, sus Mercedes, todo lo que él corrió. En específico, estos vehículos son comprados en el museo en Balcarce, los compró el doctor allá. He tenido la fortuna de ir en varias ocasiones a Balcarce, ahí está su casa, todavía está el museo y un restaurante donde está toda su historia. Y estos vehículos son sumamente difíciles de ver. O sea que estos dos que tenemos ahorita en pantalla, tanto el negro como el rojo. Así es. Imposible conseguirlos por fuera. No, imposible. Y los originales están en el museo. O sea, ahí están esos vehículos. Que son Chevrolet Coupé, el 39, dice por acá. Sí, así es. Y ellos hacían las modificaciones, ahí podemos ver cómo recortaban salpicaderas o cómo sacaban los escapes por los lados, ¿verdad? De una forma pues muy sencilla todavía. Pues sí, tiene bastante. Mercedes, Maseratis, bueno. Corrió en todo y ganó en todo, hasta en la Panamericana. Bueno, aquí hay una historia muy interesante para nosotros aquí en el estado. Pues tenemos que recordar que su coequipero, que era Felice Boneto, pues murió en un accidente en la Panamericana, aquí en Silao, que al día de hoy pues podemos ver, todavía existe la casa y el balcón donde se estrella y muere de inmediato, y hay varias placas ahí que puso la Embajada de Italia, la Federación Internacional de Automovilismo y todo. Fue un caso que sacudió a Europa en el medio del automovilismo. Pues eran pilotos de Fórmula 1 estas personas, y Felice Boneto era una persona sumamente querida y reconocida. En Italia, bandera ¿cómo se llama? Media asta y 3 días de luto. O sea, fue un personaje. Y pues era coequipero de Fangio, quien dice que ese día lloró cuando supo que había muerto su amigo. Este es un tema que a mí me gusta mucho, pero que también tú conoces muy bien y te apasiona bastante. Sí, ¿no? Es algo que a mí me ha gustado por años, y tú lo sabes, mi estimado Puma, que es la historia de los hermanos Rodríguez, de la época romántica de los autos, cuando todavía no había tanto... ¿cómo se llama? Patrocinador, todo lo hacían de corazón. Gente sumamente talentosa, jóvenes, muy jóvenes, hicieron estas maravillas. Algunos de los récords, por ejemplo, de Pedro, duraron décadas, que nadie los podía batir. ¿Verdad? Gente sumamente talentosa. Hay que recordar por ahí en el libro, ¿verdad? de la historia de ellos, podemos ver, ellos eran competitivos de por sí. Ellos corrían bicicleta y ganaban, eran muy buenos, y después corrieron rallies y todo, y eran menores de edad y ganaban, eran sumamente talentosos. Incluso fíjate que aquí tuvimos la suerte yo conocí a un primo hermano de ellos, Alejandro el Gordo de la Vega, era primo hermano de ellos. La mamá de Ricardo y de Pedro era hermana de su papá, y aquí vivían en Irapuato. Un tipo muy conocido en el medio de las motos y de los autos. Y muy interesante esta historia. Aquí también el doctor Valente Guerrero nos hace una muestra, poco más o menos, de muchos de los vehículos de Pedro. Esto es puro Pedro Rodríguez, aunque aquí podemos ver sus cascos de Ricardo y de Pedro. Los medios cascos, muy usuales allá en los 50s y principios de los 60s. Todavía en ese tiempo no se usaban los cascos completos. También de todas las marcas, ¿no? Ellos tuvieron la... Sí, fíjate que sobre todo Pedro, bueno, es que Ricardo muere muy joven, pero Pedro corría lo que le dieras. O sea, lo invitaban a todos lados y participaba. Tan es así que precisamente en una carrera no regular, no oficial,
es donde pierde la vida. O sea, él no tenía por qué correr, pero a diferencia de aquí, que bueno, sí, todos sabíamos quién era Pedro, pero en Europa tenía un club de fans impresionante, no había aeropuerto, estación de ferrocarril que se parara, que no hubiera tumultos para verlo, cosa que no sucedía aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que te iba a decir? Fíjate que es muy curioso porque a pesar de que fueran completamente mexicanos, en México no se conocía tanto. ¿No? Todavía hay gente que sigue pensando, bueno, quién sabe por qué se llamará así el autódromo, ¿no? O en favor de quién. Exactamente. Pero, pues, en Europa eran celebridades. Eran celebridades. Y eso sucedía que, pues, si querían darle realce a una carrera, pues invitaban a Pedro a correr. Y en una de esas fue precisamente que pierden este Ferrari la vida. No era una carrera oficial, fue invitado y por un error de otra persona que se le atravesó, choca y pierde la vida. Pero digo, ¿cómo olvidar su paso con Golf, tanto en los Porsches como en el GT40, que fue un furor causó. En estos Porsche 917, pues hizo récords bajo lluvia impresionantes. Y del lado izquierdo podemos ver también a Ricardo, ¿verdad? Cuando muere en ese Lotus, que también tiene una historia muy, muy simpática en cómo llegó en ese carro, siendo que era un corredor de Fórmula 1 en Ferrari. En esa fotografía que vemos ahí abajo, pues ahí está con su papá, en ese Lotus, en el autódromo de la Magdalena Michuca, que era su nombre original. ¿Verdad? En el estreno, ese era el estreno. Era el Gran Premio, el primer Gran Premio de la Ciudad de México, pero no era puntuable para Fórmula 1 porque todavía no era fecha oficial, pero se organiza para inaugurar el autódromo en 1962, en noviembre, y al estar haciendo las pruebas de calificación el sábado, pierde la vida en la peraltada. Ricardo, de todas maneras se dio al siguiente día la carrera, pero obviamente ya no participó ni él, bueno, él había muerto, su hermano Pedro, ni Solana, también ya no participó, estaban en el sepelio. Qué maravilla. Fíjate que me llama mucho la atención algunas piezas, sí, como Daytona de 1970, Porsche que está aquí abajo. Sí. Qué maravilla de detalles. Oh, sí. Nos tuvimos la posibilidad, ya luego al rato lo platicamos tú y yo, de ver el vehículo, porque el vehículo está en el museo de Porsche. Está en el museo Porsche. Está en el museo de Porsche. Es una pieza importantísima para ellos. Lo tenemos grabado y está muy lindo. Qué padre que hayas tenido esa oportunidad de verlo, porque pues pero lo ves es sagrado el carro. De ese tamaño. Sí. Y es lo que decíamos hace rato. Qué detalle de escala. Sí. Esa escala es, me imagino, más cara que sí, que muchos, incluso más grandes, claro, y difíciles de conseguir. O sea, este auto, precisamente 917, es sumamente difícil de conseguir. Vemos acá el BRM, que se le ven inclusive los detalles de los carburadores de los Webers. Sí. El interior en aluminio, el asiento de butaca, el volante, los rines, o sea, es una cosa increíble. Igual el GT40 que está acá atrás, el número 9. Alcanzamos a ver los interiores y los detalles del motor. Qué cosa más maravillosa de escala. ¿Cómo alguien que vaya empezando en esto, Pablito, puede aprender a identificar una buena escala de otra cuando también ya mucho se compra en línea? Sí, fíjate que esa pregunta que me haces me han preguntado ya también algunas personas que se empiezan a interesar. Y fíjate que algo que hicimos tal vez nosotros cuando empezamos, cometimos muchos errores en comprar vehículos o escalas que no debimos, fue un gasto innecesario, porque había unas que valían más la pena. La verdad es que yo sí recomendaría que si vas a tener 10 carritos, tengas los 10 mejores, ¿verdad? Y no tengas 100 nada más porque ya no, vale la pena invertirle un poquito más por el detalle, porque te va a dar una autentificación más cercana a lo que realmente es. Actualmente, dentro de
obviamente de las capacidades de cada quien, pero hay vehículos que no son tan caros y hay marcas muy buenas, bastante asequibles, que te pueden dar una muy buena satisfacción en su detalle. Ahorita hay bastantes marcas y ya no es cuestión de ajustarse a su precio. Pero sí, por ejemplo, estar comprando en el supermercado y todo, pues no te va a dar la calidad que pudieras conseguir por internet. Y ahorita puedes traer piezas de cualquier parte del mundo. Nada más entérate bien qué es lo que buscaría uno, ¿no? Hay gente que nada más, incluso hay carros muy caros que no mueven ni las ruedas, ¿eh? O sea, y no abren puertas ni nada, pero el grado de exterior como ese que decíamos ahorita, exactamente, que se ve increíble y tú dices, y no abre nada, no, entonces no, y no es barato, Bueno, voy aprendiendo cada vez más, Pablito, al menos ya tengo mejor ojo. ¿Vamos con algo más? Sí, entonces vamos aquí a la sala. Vamos aquí a la... Bueno, aquí tenemos otras dos, ¿cómo se llaman? Vitrinas que armó nuestro amigo Alberto Galvez, de Volkswagen y de Combi. Fíjate que él acomodó en una manera que se me hizo muy, muy ad hoc. El primer auto que vemos aquí fue ya cuando se empezó a comercializar, después de la guerra, el Volkswagen, y podemos ver aquí con Ferdinand Porsche. Ahí está la figura de Ferdinand al lado del auto, pero ya cuando es para la venta en todo el mundo. El primer auto es un split window en el medallón, y podemos ver cómo usaban la antena en el centro del parabrisas. Una pieza, y lo puso él como una pieza central, y podemos ver alrededor diferentes versiones de Volkswagen, ¿no? Incluso podemos ver estos dos chucos de cuerda. Si tú ves en la parte de atrás, tiene para darle cuerda y puedes darle vuelta a la dirección. Ya tienen sus años estos dos Volkswagen, pero podemos ver gran parte aquí de una muestra que él puso de Volkswagen. Aquí hay otro Herbie de otra versión posterior. Ya podemos ver en la película sus rines ensanchados sin tapones. Claro, lo que platicamos del otro, claro. Que aquel fue la primera película, esa es ya cuando corrió en la segunda película. ¿Verdad? Y llega hasta lo más actual. Hasta los más actuales, estamos el Beetle. Está el Beetle y está por ahí el Up. Ese blanco es el Up. Ajá. Incluso ahí vemos así como no queriendo un Atlantic. Sí. Jetta en Estados Unidos. Raro. Es Atlantic en México, que salió junto con el Golf MK1, que aquí se llamaba Caribe. Por seguir con el Caribe. En el 74 salen en México, y de ahí... Un exitazo. Y esto que también es una maravilla. Estas combis. Aquí vemos, están desarrollado el tema bastante bien. Tenemos las combis, ¿verdad? Desde las primeras, ¿verdad? Podemos ver las defensas, como venían en su primera etapa, ¿verdad? Y las 23 ventanas, o 21 ventanas, no me acuerdo cuántas eran. 23, la ¿verdad? Que es esta y esa, y las modernas. Que son raras encontrar estas piezas, sí. Y con todas sus variables. Sí, algunas que no salieron aquí en América, pero sí en Europa, ¿verdad? Sí, como esa que es pick-ups y demás. Pick-up, ajá, exactamente. Pero aquí vemos unas panel también, que tuvieron mucho uso, en diferentes escalas. Y después aquí vemos precisamente el Caribe. El Golf MK1, ¿no? Golf MK1. Que es de rally, preciosísimo ese vehículo. El Camey. Camey era ahí la vemos, la marca era una marca de accesorios, aftermarket, pero alemanes. Hey. Y esos eran los colores de Camey. Y Camey lo que hacía era kits aerodinámicos. Casi no se alcanza a ver el frente, pero alcanzamos a ver cómo están ensanchadas las salpicaderas, tanto delanteras como traseras, y tenía los alerones Camey, que fueron
tan buscados en toda Europa y luego en todo México. Acá vemos una Cabrio, que también fueron muy raras porque las armaba Karmann Ghia. Karmann Ghia, que era armadora, no nada más de Volkswagen, sino armaba vehículos para todos. Armó para Ford, armó para varias marcas. Sí, me acuerdo mucho de Ford en su paso por sí, Ford. Y le armó a Volkswagen, le armó estas precisamente. Esa pieza está muy, muy bonita, esta de policía. Y bueno, tiene piezas muy raras como esta que estamos viendo, que es un MK1, pero Station Wagon. Sí. Yo jamás lo había visto, ¿eh? Sí. Yo recuerdo cuando estaba allá en la frontera que salió un auto muy económico, así parecido a este, y tal vez lo sea, que se llama Fox. Sí, el Fox, que luego, ahora la última versión fue el CrossFox. Ándale, y exactamente. De ahí sale... Y parece el frente a ese Fox, que era un vehículo muy, muy económico que sacó Volkswagen en aquellos tiempos 80s. Y raro se encontraba ahora. Raro, sí. Era demasiado sencillo, Era barato, dejémoslo así, pero muy austerón. Y aquí todavía alcanzamos a ver dentro de estos rallies, que esto ya es del ingeniero Ignacio Herrera, que él maneja mucho el tema de rallies y de Renault, que es su marca. Pero aquí vemos, para completar con los vehículos del lado derecho, hubo unos Volkswagen que compitieron en la Panamericana, en la quinta edición de 1954. Aquí está este Volkswagen de esa quinta edición de la Panamericana. Incluso se ve sucio de la carrera, pero fue su participación de Volkswagen Sedan. Se me hace también muy, muy interesante. Y es un Oval, fíjate. Sí, ya era un Oval. Era un Oval. Nuevo, estaba nuevo. GT40, los Renaults que tanto le gustan a Nacho. A Nacho. Sí. Y bueno, ¿ese vehículo qué es? Es un Alpine. Pablito. Es un Renault Alpine. Es un Renault Alpine, que ahora, bueno, ya se convirtió Alpine en marca. Sí. Y tiene por ahí un vehículo increíble, sí. El A110 nuevo. Así haciendo historia del A110 original. Pero qué bonito vehículo. Y aquí tenemos una pieza que a mí me encanta. Digo, estos Mercedes. Pero habla de 1971, el primer Mercedes que arregla AMG. Que aquí podemos verlo. Aquí está su foto del original y aquí está su escala, ¿verdad? Con él nace la historia de AMG. Con él nace la historia de AMG. Ese es lo histórico de este escala, de este vehículo, que está perfectamente logrado. Y está, es el inicio de AMG. Qué maravilla. Subió un vehículo de 170 caballos a 238. Un 300 cc. Que sigue siendo, que sigue siendo una maravilla, pero que actualmente, por ejemplo, vemos el A45 de AMG. Sí. Y es el único vehículo con un motor 2 litros que alcanza 400 caballos. Sí. Y sigue haciendo la misma locura que hizo en aquel entonces con ese primer vehículo. Así es. AMG. Y sobre todo situarnos en la época, estamos hablando de 1971, ¿no? O sea, y crear cosas así, de veras, era los una locura. Se arriesgaban mucho. Seguimos, amigo. Sí. ¿Podemos ver rallies allá? Sí. Aquí están los carteles de la Miglia y Rally Monte Carlo, ¿verdad? Y con un poco de realismo también. Y aquí vemos ya más... no podía faltar que en el Monte Carlo sacara ese Renault. Sí, se me estaba haciendo raro. Se me estaba haciendo raro ya en él. Y aquí podemos ver versiones desde un R4 que son vehículos que tenían un motor muy, muy pequeño. Aquí vemos dos. Y aún así participaban y hacían muy buen papel en los rallies. ¿Sabes qué siempre he admirado yo de la marca Renault? Que tenía unas suspensiones muy, muy atrevidas para aquel entonces. Sí. Entonces, las muy buenas suspensiones hacían que en los rallies de montaña, que en los rallies hiciera cosas increíbles. Buenos. De hecho, aquí estoy viendo el
el A110. El A110. Que platicábamos ahorita, que ahorita hay una nueva versión, y en ese entonces era un Dinalpin con un motor 1.6 de fibra de vidrio, todo muy ligero, y que era uno de los vehículos más rápidos en los 60. Estamos hablando de que alcanzaba a dar 260, 240 kilómetros por hora. Así es. Con un motor hemisférico 1.6, que era una locura para ese entonces, porque era un motorcito. La dinámica era hermosa. Al día de hoy incluso todavía lo podemos ver y arrebata las miradas. Incómodo, como él solo. Sí. De hecho, hay una historia que tú nos habías contado ya en alguna ocasión sobre un coche de estos que tú querías, ¿no? Sí, no, pues en los años 70, cuando yo empiezo ya, que mi papá me da un auto, pues yo andaba sobre un carrito de estos y me tuve que conformar con un Mustang 67. Mira tú, qué mal te fue. A mis 15 años, mira. Pero ese me encantaba. Y los dos me gustaban mucho, cosa que le agradecí mucho a mi papá, pero es que este auto No, era una maravilla. El corazón y todo. Y los R5 Turbo, que aquí vemos son unos dos animales. Que también son una brutalidad. Sí. Hablando de lo que hizo AMG, bueno, pues Renault hizo lo mismo con este vehículo que estamos viendo aquí en pantalla y el que estamos viendo acá de frente, que, revolucionó por completo el mercado de los autos, lo ensanchó, le puso un motor central trasero prácticamente y turbocargado, que para esa época, a pesar de que ya existían los turbocargadores desde los 70s, no eran tan usuales, y hizo una bestia. Sí, es una bestia. Realmente, yo cuando supe de él, yo tuve mis dudas que iba a aguantar el chasis, esa potencia de vehículo, pero no, obviamente eso lo muy bien logrado muy bien los ingenieros, y fue un auto que hizo época. Que luego vimos una locura así con el Clio Sport V6, que hizo la misma dinámica y puso un motor central. Y es una maravilla también, muy raro. Sí, varios hicieron cosas así. Me acuerdo de un Beetle. Sí, claro. R32 o algo así. También con un V6 que era una locura. Y hay uno en León. Esa historia la tenemos que platicar ya ahorita tú y yo. Y bueno, ya nada más para cerrar. Tenemos aquí de la colección de nuestro amigo Max Audelo. Es un apasionado de Ferrari. Y podemos desde su vehículo acá, yo creo que este camión, que fue muy famoso, ahorita te digo cómo se llama, me fue Bartoletti, y vemos el primer Ferrari que hubo, ¿verdad? Y un GT 250 atrás, modelo 62, que es una maravilla. Una maravilla, creo, no sé si siga siendo el Ferrari más caro que tiene la marca, pero ve el tamaño, es escala 1.18, es muy grande, es espectacular, muy bonito. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Unos F50s, un Enzo, mucha variedad de Ferraris en diferentes escalas. Desde unos Dino, que también fue una maravilla. yo creo que es uno de los más bonitos. Sí. Para mí, el Dino y el F50 es... Sí. Híjole. Bueno, el 308, que aquí se hizo muy famoso, o en todo el mundo se hizo muy famoso, y yo pensé que lo ibas a tener allá en las series por Magnum, ¿recuerdas? Magnum, sí. De hecho, fíjate que, la muestra que pusimos aquí fue súper limitada. Yo tenía muchas más ideas de poner más autos de películas, y entre ellos estaban varios Ferraris. Uno precisamente era el de Magnum, otro era el de esta serie, era un Testarossa blanco que salía de una serie en Miami Vice. También lo tengo, y un Daytona, un Ferrari Daytona que también salía en una serie. Todos esos los tenía, pero ya no ocupo como para verlos puestos para películas y demás. Fíjate que, hablando de detalles, ahí estamos viendo en pantalla el Spider. Sí. Y se ve el motor en la parte de atrás, se ven los detalles, inclusive de los logos, los espejos. Bueno, en esto que hablábamos, ¿no? Tratar de buscar siempre las escalas que, aunque no sean el tamaño más grande, como bien el primero que nos enseñaste de esta marca, que lo podemos ver exactamente ahí,
que es una escala enorme y que se alcanzan a ver perfectamente bien todos los detalles. Sí. Pero lo que te preguntaba y que me contestabas muy sabiamente, pues si no tienes para comprar algo como eso, pero si tienes para comprar algo más pequeño, busca que sea precisamente el que tenga más detalles. Más detalles, sí. Te va a llenar más tiempo de satisfacción una pieza así. Me queda perfectamente claro. Y bueno, y continuando tenemos un poco más de Ferrari, ¿no? Sí, tenemos algo de Ferrari, de Fórmula 1. Dentro de la Fórmula 1, pues Ferrari siempre ha sido desde su inicio, en 1953, pues alguien infaltable. Y pues aquí podemos ver de varias décadas, desde años 50, 60, 70, 80. Incluso yo lo recuerdo mucho con el doctor, ¿cómo se llama este corredor francés? Se molestaba mucho Senna con él. No me acuerdo ahorita. Podemos ver varias de sus piezas aquí, que fueron, por ejemplo, es el 56, que mismo, ves las líneas, vehículos que ganaron esos campeonatos. Qué maravilla de vehículos, ¿no? Sí. Y estas escalas que otra vez regresando a los tamaños, sí, se ven increíbles. Sí, ¿Qué tan numeradas. Difíciles son estas exactamente? Porque sí, ya son más difíciles. Ya ahorita conseguirlas, ya tienen algunos años que salieron. Y si ves, viene con el cartoncito donde venían numeradas. Y aún, digo, lástima que no las podemos sacar, pero son pesadas. O sea, son de acero, están muy, muy pesadas. Y luego, por ejemplo, amarillos y negros, ¿no? Sí. Todavía un poco más raros, ya que regularmente pues, son rojos. Y esto es más o menos lo que tratamos de hacer en esta muestra, que tratamos, como era primera vez, queríamos que vieran que no nada más era el juguete, sino que nos une mucha historia en esto, mucha cultura, muchos sentimientos, incluso recuerdos y demás, y de eso se trata. No nada más son cochecitos o juguetes, son cosas que nos producen alguna sensación, algún recuerdo, y en eso radica su valor, precisamente. Oye, Pablito, ¿cómo le podemos hacer para acercarnos a algún club? ¿Hay clubes de coleccionismo? Sí, fíjate que desgraciadamente todavía no nos hemos puesto muy de acuerdo. Nosotros tenemos uno aquí en Irapuato, ¿verdad? Que somos 6 personas actualmente, somos coleccionistas, pues tratamos de ser serios, ¿verdad? Tenemos 40, 50 años de estar juntando todo esto. Yo creo que eso ya le da bastante seriedad, amigo. Pero fue casual que nos fuimos encontrando por nuestro amor a los autos antiguos. De hecho, nos conocimos en la Asociación de Autos Antiguos y vimos que teníamos otro tema nosotros, que era esto. Entonces ya hicimos esta reunión y hemos tratado de divulgar esto, porque todavía sé de gente que tiene colecciones muy interesantes, pero nunca les ha mostrado cosas. Las deja privadas exclusivas. Se quedan privadas y algunas se pierden, y eso es muy triste. Entonces, esa es parte de esto, del motivo de juntarnos, de crear una unión en esto. En México hemos sido partícipes y de hecho, como lo viste en Autos Históricos, hay muchas cosas que se consiguieron aquí, que ya las quisieran tener en otros países, y andan por ahí regadas y no saben de su existencia. Entonces, o invitamos a que se hagan coleccionistas o que las vendan, cedan o algo para completar colecciones. Fíjate que eso último que estás mencionando es muy importante, porque lo platicábamos antes de estar en cámara. Hay ocasiones donde las colecciones completas se pierden, se malbaratan, se destruyen inclusive por desconocimiento o porque nadie se acerca a gente que realmente colecciona. Y entonces pues tenemos a la familia que pues era mi papá, de mi tío, de esto, pero lamentablemente ya no está en este plano con nosotros, y yo no quiero porque me estorban y va para afuera, ¿no? Sí. Y ese tipo de personas lo que debe de hacer es acercarse, porque de alguna u otra manera, bueno, en el caso de ustedes, rescatan la historia desde un montón de lugares, porque lo rescatas desde el coleccionismo y aparte desde los autos escala 1 a 1, pero
el coleccionismo, aparte de que es arte, es historia. Sí. Y va ligado a la historia, como ustedes lo pudieron ver ahorita, tanto que, bueno, pues estamos en un museo, pero no lo dejen perder. Acérquense. ¿Cómo le podemos hacer para acercarnos con ustedes? Bueno, yo les ofrezco nuevamente mi contacto, Pablo Alvarado, mi teléfono 462-156-4767, tiene WhatsApp, o mi correo que es alvarado-medio pablo60@hotmail.com. Hagan contacto conmigo y digo lo poco que sé, con todo gusto lo transmitimos, y dependiendo también de qué ciudad, ver si tenemos amigos ahí para que se acerquen a ellos. Es apasionante, ¿verdad? Es muy apasionante esto. No importa si tienen 2 piezas, si tienen 10, si tienen 100, lo que tengan. Ni la edad. Ni la edad. Y como el día de la inauguración de esta exposición, vinieron niños de aquí, de unas escuelas de primarias, secundarias y preparatorias, y a mí me sorprendió porque supuestamente iba a estar gente del municipio, del ayuntamiento y demás, pero cuando los vi me encantó poder llegar a ellos y que vean con otros ojos que esos juguetes que tienen pueden tener otro valor. Y el día de mañana pueden valer uno. Exactamente. Entonces, yo creo que eso, más que nada, es mover conciencias a que vean que el juguete puede tener trascendencia y ya no lo vean nada más como esos ojos de jugar con él, que es muy importante, es educacional, pero puede tener una historia fenomenal atrás. Pablito, te agradezco muchísimo el tiempo, el que nos hayas invitado aquí a los cuates a cotorrear y a conocer estas maravillas y compartir esta misma pasión contigo y con toda la gente. A todos los señores involucrados, también son buenos amigos. Un abrazo a todos, ojalá puedan ver después este programa. Y bueno, pues a la güera que está dándonos lata, esa güera ahí atrás. Gracias, amor, por tirarnos paro en la grabación. Muchas gracias. Y bueno, pues a toda la banda, muchísimas gracias. Contigo, muchas gracias. Muchas gracias. Síganos, yo sé que le va a gustar.